Evangelio del domingo 29 del tiempo durante el año, Mateo 22, versículos 15 al 21. Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tendéis una trampa? Mostradme la moneda con que pagáis el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ya conocemos las alternativas previstas por los fariseos sobre las posibles respuestas de Cristo a esta insidiosa pregunta. Podrían acusarlo de traición a la patria o de sedición ante el imperio, si respondiera por alguna de las dos alternativas: la licitud del pago del impuesto o la negativa a reconocerlo. En cualquiera de los dos casos tendrían los fariseos oportunidad de tener argumento para acusar a Cristo. Pero ellos mismos podían ser sediciosos cuando les conviniera o decir en la pasión del Señor que no tienen otro rey que el César. Los fariseos oscilan entre ambas actitudes cuando les conviene hacerlo. Ellos mismos caían constantemente en los extremos que la pregunta daba lugar. Eran hombres centrados en sí mismos, y ni Dios ni el César realmente les importaban, salvo para invocarlos en su propio provecho, de acuerdo con la conveniencia del momento y siempre, fundamentalmente, contra Jesucristo. Jesucristo podría no haberles respondido, podría haber ignorado por completo la pregunta. Pero aquí no va a guardar silencio Jesús. El Señor quiere enseñar algo que trasciende la perversa intención de los judíos, que va más allá de la coyuntura concreta o de las circunstancias del momento. Jesús no solamente dará una respuesta espléndida, deshaciendo el nudo argumental pretendido por sus adversarios, sino que nos hablará de un tema de importancia ineludible, de importancia máxima, que es el sentido y el significado de la imagen representativa de la identidad y la pertenencia. Esto último es lo fundamental de su respuesta, la raíz misma de lo que aquí, ante la oscura mirada de los fariseos, se está considerando. Recordemos, a los fariseos poco les importa Dios y poco les importa el César. Poco les importa la justicia. Solo parece interesarles condenar a Cristo, o solo les interesa directamente condenar a Cristo, o silenciar a Cristo, por el camino que se presente ante ellos. Aprovecharán todos los caminos que les parezcan convenientes para agredir a Cristo. La línea inicial del Evangelio de este día destaca una confabulación, una siniestra reunión farisaica en la que se definen estrategias y se diseñan sus siniestros planes. Nos dice, leíamos recién, los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Es la típica y ya conocida asamblea de impíos,
que denunciara, por ejemplo, el primero de los Salmos, y tantas páginas y de tantas maneras diferentes a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta asamblea de perversidad, de iniquidad, en lo oculto generalmente. La asamblea, como nos dice el Salmo primero, de quienes no tendrán parte en el triunfo de los justos, porque han despreciado el amor a Dios, lo único que debería haberles importado. La tenebrosa asamblea de quienes tienen por objetivo apartar al justo de su justicia, distanciarlo de Dios, volver su corazón tan pétreo como el de ellos, corazón de piedra. La clave de la respuesta de Cristo no consiste tanto en la magistral o en este magistral ejercicio argumentativo, porque no les da razón a ninguna de las dos alternativas, al menos en el sentido en el cual los fariseos lo pretendían. No es tanto eso, que también es digno de admiración, sino el sentido profundo de la identidad y de la pertenencia. El punto relevante es esa imagen escondida en la profundidad de las almas. Jesucristo argumenta pidiendo que le muestren un denario y responde en base a la imagen del Hijo que nos convierte también a nosotros en hijos del Padre Celestial. Imagen que nos identifica y que nos distingue. Imagen que reclama la máxima intimidad con quien la ha prodigado, la más profunda cercanía con quien es semejanza o de quien es semejanza. El denario debía serle remitido al César, puesto que aquella moneda tenía su imagen. Nuestra vida entera le pertenece al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Jesús no nos dice aquí que debemos darle algo a Dios, de la misma manera que le damos algo al César, empleando esa figura, esa imagen. No hay aquí una determinada distribución de impuestos. Dios no está al mismo nivel del César. Nosotros somos la ofrenda, integralmente, sin divisiones, sin fisuras, sin fracturas, sin separaciones, todo el corazón. Porque todo le pertenece a Dios y todas las cosas deben orientarse hacia Él. Pero todo esto tiene un fondo de singular hondura. Nos debemos al Padre, somos suyos, porque así lo vive el Hijo, con mayúsculas, imagen perfecta del Padre. Jesús es el primero que vive para el Padre, que tiene en Él sus complacencias. Muy lejos ha quedado la insidia farisaica. El Señor parece ya hablarnos exclusivamente a nosotros, a los hijos del Padre Celestial, para que no dudemos jamás de que por Cristo esa orientación definitiva es no solo posible, por supuesto por la gracia, por la misericordia, sino necesaria, impostergable y gozosa.